Jesús las naciones ya anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas saliendo el todo esparcirá, como hemos de estar en el juicio de la día que... Vamos a ver el último imperio mundial religioso y nosotros analizamos, ¿verdad?, por qué razón aparece este último imperio mundial y por qué aparece esta foto. Esta foto es la que representa la Jerusalén. ¿Por qué nosotros pusimos esta foto acá? Porque esta foto es la sede donde va a gobernar el anticristo y su centro de operaciones va a ser Jerusalén. Y él va a estar en lo que es el templo de Jerusalén cuando sea construido. Vamos a hacer un recorrido y un análisis de este estudio profético del último imperio mundial religioso o el imperio futuro, el cual proféticamente la Biblia dice que no lo va, la iglesia del Señor no va a ver esto. ¿Por qué razón? Porque antes de que ocurra esta profecía, el cumplimiento de esta profecía, el Señor va a levantar a su iglesia a través del arrebatamiento. Entonces, esta parte no se va a ver, pero es necesario conocerla. ¿Para qué? Para que las generaciones que se queden, que vengan, los que se queden y no vayan con Cristo en el arrebatamiento, puedan estudiar este estudio profético, analizarlo con libro en mano, con papel, lápiz, estudiar la palabra del Señor y darse cuenta de que la palabra de Dios va a aclarar todo y que todo está aclarado por medio de su palabra. Nosotros leemos ahora en el libro de Miqueas 5:2 y después vamos a leer Apocalipsis 11 del 1 al 2 y segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Hermana María, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora leamos en segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dioses, objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Estimados hermanos que nos están viendo a través de este canal, en primer lugar, quien ordena que tiene que ser entregado ese lugar para los gentiles van a volver a gobernar, porque van a gobernar en la época de la tribulación. Va a ser entregado a ellos nuevamente parte de ese templo, el patio, dice, mide el templo y el altar, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. 3 años y medio que va a estar, los últimos 3 años y medio, que es la tribulación fuerte, donde el anticristo va a estar gobernando en todo su apogeo, en todo su poder, su plenitud, el anticristo, ¿verdad? Y entonces va a ser entregado a ellos. Ese templo todavía no ha sido construido, pero se va a construir. Ese templo se va a construir y ahí va a tener el anticristo su sede
digamos, de operaciones, su centro de operaciones. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nos dice la palabra que nadie se puede engañar en ninguna manera, porque esto no va a venir sin que antes, hermano, no hayan millones de personas que apostaten de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas van a negar al mismo Señor. Hoy día se está haciendo la negación. Vemos nosotros que muchos de esos que fueron cristianos, que abrazaron la fe de Cristo Jesús, ahora la niegan con sus hechos. Ahora la niegan con su testimonio. Y esos tienen su condenación segura, porque así lo dice la palabra de Dios. Mejor no lo hubieran conocido al Señor. Mejor no lo hubieran conocido. Y el mismo anticristo se va a sentar en el templo como si fuera Dios para engañar a la humanidad. Incluso, si es posible, dice la palabra de Dios, engañará a sus escogidos. A sus escogidos. Ahora leeremos nosotros en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. 7, del 7 al 8. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa, y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos de sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. En Daniel 8, del 9 al 12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad, hará su voluntad y prosperará. Daniel 11, del 36 al 45, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro Dios, porque él ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y otras de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con un Dios extranjero. A los que reconozcan colmará de honores. Los hará gobernar sobre muchos, y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, libios y etíopes, sus pasos, pero rumores de oriente y del norte lo turbarán,
y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Estimados hermanos, como ustedes pueden estar viendo acá a través de esta cita bíblica, toda la operación que hará el anticristo, el quererse enseñorear, se enseñoreará sobre las naciones, se enseñoreará sobre la religión, se enseñoreará sobre todo ser humano de este planeta, e incluso hará la guerra y hará que se peleen entre ellos, hará que haya una destrucción total. Pero el Señor, que es el que teje la historia, ha permitido que esto suceda con un fin. Leamos ahora Apocalipsis 13 del 1 al 10. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas en sus cuernos. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras las bestias, y adoraron al dragón, donde había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y venderlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla en Apocalipsis de la arena del mar y que vio subir del mar una bestia y que tenía 10 cuernos, esto se refiere, estimados hermanos, es una manera simbólica de la cual la Biblia nos describe, ¿verdad? Pero en realidad el mar es la muchedumbre de gente. Salió de la multitud, salió de los pueblos, de las naciones, esta bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Estamos hablando del gobierno que estará dominando en esa época sobre el mundo. Estamos hablando de las 10 naciones revividas. Estamos hablando de aquellos 10 dedos que vio que el ángel le enseñó a Daniel, ¿verdad?, en la estatua de Nabucodonosor. Esos 10 dedos revividos son las 10 naciones que va a salir en Europa nuevamente. Y nosotros sabemos que eso está prácticamente real porque Europa ahora está unida, ¿verdad? Eso lo hablamos en el último imperio mundial político y en el último imperio mundial económico. Se habló de este tema. Pero ahora nos estamos refiriendo también que esta bestia política le dará poder al anticristo, ¿verdad? Sobre todo. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 10, ¿qué nos dice, hermana María? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Daniel 8:25, ¿qué nos dice? Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Hermanos, prácticamente la iniquidad ya está en acción. Está en acción. La iniquidad, hermano, es todo aquello, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, hermano, es todo aquello que se rebela contra la palabra de Dios. Todo aquello que niega la fe de Dios, hermano. Todos aquellos que se creen que pueden controlar y dominar a través de sus mentiras a otras personas. Religiosos que se han levantado en este mundo diciendo que ellos son el Cristo. Religiosos que profesan una religión y ganan millones de adeptos en el mundo entero. Grandes falsos predicadores y maestros que se han levantado también y que dicen que ellos sanan los enfermos, que ellos llevan la prosperidad a los hogares, que ellos hacen prosperar a las personas. Todo eso es parte del espíritu del anticristo, hermano. ¿Por qué? Porque engañosamente quieren llevar a la gente al despeñadero del infierno, al infierno, hermano. Entonces, nosotros estamos a través de esta profecía tratando de aclarar todas estas cosas para que el pueblo no sea engañado, para que los cristianos y los hijos del Señor no sean engañados, hermano. Dios no vino por una prosperidad tan solo. Dios vino para salvarnos de la condenación eterna. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros, hermanos, escapemos de la ira venidera que viene. Ningún hijo de Dios tiene que pasar por esa ira venidera. No tiene razón por qué. Porque para eso Cristo nos lavó con su sangre preciosa y nos limpió. Nos llenó de vida, pero vida en abundancia, para que ahora nosotros veamos con claridad la verdad a través de las Escrituras, porque la Biblia, hermanos, nos aclara la verdad y se interpreta sola. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo, ves estas cosas, es inicuo, ya está en acción, pero nosotros, hermanos, no vamos a ir tras ellos, tras estos agentes de Satanás. Nosotros vamos a ir tras la verdadera palabra de Cristo Jesús, a Jesucristo y este crucificado, revelado a través de sus santas escrituras por sus santos. Y nosotros ahora, hermanos, tenemos una fe verdadera, no una fe errónea, una fe que descansa en Jesucristo. Vamos ahora a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor y siguiendo con todo esto, Apocalipsis 17, de 7 al 14. ¿Qué nos dice la santa palabra del Señor, hermana María? Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con las bestias. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Vamos a explicar brevemente lo que significa esta profecía, hermano. En primer lugar, en Apocalipsis 17, del 7 al 14, se nos aclara que va a salir una mujer, ¿verdad? Que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Es una bestia, una bestia. Esta bestia, hermano, prácticamente, y que va a ser destruida también, ¿verdad? Y que se sienta sobre 7 montes. Estamos hablando, hermano, de ese Vaticano, esa religión, ese cuerno pequeño que sale. Los primeros 6 imperios que hubieron en este mundo fueron el imperio Egipto, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. 6 imperios que ya cayeron. Y viene ahora el imperio del anticristo, que todavía no aparece, según nos dice la profecía bíblica en Apocalipsis 17, del 7 al 14. Y este todavía no ha venido. Pero acá nosotros analizamos y creemos que esta 7ª cabeza es el anticristo. Y la 8ª cabeza, hermano, es Satanás. Es Satanás. Y por lo tanto, nosotros, hermanos, sabemos de que eso va a ocurrir en el futuro. Va a suceder. Pero tenemos nosotros que estar, hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras. Siempre analizándolas. Porque sabemos que Cristo está pronto para levantar a su pueblo. Y estas profecías nos dan las señales también. Ahora, el anticristo, hermano, al estar en su apogeo, y para que ya pueda ocurrir todo lo que él quiere hacer, la guerra y el dominio contra los santos, matarlos y dañar, ocurre lo que se llama el rompimiento del pacto con Israel. Realmente el carácter verdadero de Satanás sale a luz. Sale a luz. ¿Cuándo sale a luz? 3 años y medio después de firmar el convenio con los judíos. A mitad de la semana quebrantará ese pacto. Lo romperá el convenio firmado. La ambición de este anticristo, hermanos, su deseo de dominación total hacia la humanidad y odio contra Dios lo lleva a tal situación, declarándose Dios al entrar en el templo, hermanos, reconstruido. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Todo este acontecimiento se realizará durante la semana 70, de que se refiere Daniel 9, del 24 al 27. Por supuesto que la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará. Y queremos dejar bien claro y asentado acá que la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no pasará por la ira venidera. No pasará. Todo lo que ocurra de violencia contra los hijos de Dios en la época de la tribulación será contra ellos que se quedaron, contra los santos de esa época. Pero la iglesia del Señor ya partió. No va a pasar por ninguna ira. Es cierto, hay persecuciones esporádicas en otras naciones del mundo, pero son focos que se dan en algunos países debido a terroristas que son musulmanes y no quieren que estos cristianos que son misioneros en estos lugares prediquen el evangelio y los matan. Pero a nivel mundial, la iglesia católica, la iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo está bajo esa gracia, predicando el evangelio y llamando a la salvación todavía a los hombres. Y esa ira todavía no ha sido derramada. Esa ira todavía no ha sido derramada y por lo tanto nosotros no podemos en ningún momento decir que vamos a pasar por la ira. La iglesia del Señor no pasa por la ira que viene, según la palabra del Señor. En esta tierra, hermano, pues ha sido arrebatada. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en ese momento están en los cielos la iglesia en donde se estarán llevando a cabo otros eventos importantes para el pueblo de Dios o su iglesia santa, hermano. Allá, mientras se levanta la iglesia y en el cielo se están dando
el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, hermano, la cena de las bodas y las bodas del Cordero. Va a ser algo maravilloso que ansiamos verlo un día, ¿verdad? Ansiamos verlo y confiamos en la palabra de Dios que sí lo veremos tal como Él nos dice en su santa palabra.